todos, bienvenidos a la sección número 3, que vamos a hablar respecto a la determinación de la variación de viscosidad de una solución en la función de concentración de soluto y temperatura. Con respecto a la viscosidad, es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna en el líquido. El tipo más común de comportamiento de flujo es el flujo de sillamiento, de donde las capas de líquido se mueven una en relación con la otra, en respuesta a una fuerza de sillamiento. La viscosidad de un fluido depende de su estructura molecular, siendo mayor en moléculas grandes y complejas. La temperatura y la presión también influyen. Las temperaturas altas reducen la viscosidad, mientras que las temperaturas bajas aumentan la viscosidad. Un aumento en la presión incrementa la viscosidad al acercar las moléculas del fluido, aumentando la resistencia al movimiento. Nuestro objetivo es determinar la variación de la viscosidad de una solución en función de la concentración de soluto y la temperatura utilizando un viscosimétrico rotacional. Como se dijo anteriormente, la viscosidad es una propiedad fundamental de los fluidos que describe resistencia al flujo. La viscosidad depende de la temperatura y la concentración del soluto en una solución. A medida que la temperatura aumenta, la energía cinética de las moléculas también incrementa, reduciendo la fricción interna y por lo tanto la viscosidad. Por otro lado, una mayor concentración de soluto aumenta la fricción entre moléculas, incrementando la viscosidad del fluido. Estas variaciones son esenciales en aplicaciones industriales y científicas. Los fluidos se dividen en newtonianos y no newtonianos según su comportamiento frente a la tensión de corte. Como podemos observar en la gráfica, en los fluidos newtonianos la viscosidad es constante y la relación entre la tensión de corte y el gradiente de velocidad es lineal. En los fluidos no newtonianos esta relación no es lineal. Los fluidos pseudoplásticos disminuyen su viscosidad con un aumento del gradiente de velocidad, mientras que los fluidos dilatantes incrementan su viscosidad bajo las mismas condiciones. De los materiales, el viscosímetro rotacional Rotavisic-Lovie es una herramienta versátil y precisa para medir la viscosidad del líquido en diversos entornos. Ofrece resultados rápidos y precisos con un rango de viscosidad de 1 a 6 millones mPa por segundo. Este viscosímetro garantiza una precisión del 1% para fluidos newtonianos y no newtonianos, con una reproducibilidad del 0.2%. Su pantalla facilita su uso intuitivo y su ajuste de velocidad continuo lo hace adaptable a diferentes necesidades. Además, incluye componentes como usillos estándar, un soporte de protección, un sensor de temperatura y un soporte Rostandard, lo que lo convierte en una solución completa y confiable para medir la viscosidad de líquidos. También un vaso de precipitación donde estarán los fluidos, un termómetro para medir la temperatura al calentar dichos fluidos, una probeta para medir la cantidad de agua a utilizar, una cocina eléctrica donde se calentarán los fluidos y la glicerina, que es un líquido viscoso claro obtenido por hidrólisis de grasas y aceites mixtos, y el agua destilada, que junto con la glicerina serán los fluidos a calcular su viscosidad a diferentes temperaturas, tanto individuales y combinados. Como parte del procedimiento, determinamos la viscosidad del agua con variación de su temperatura. Primero, determinamos la viscosidad del agua a 25 grados Celsius. El procedimiento a realizar es el siguiente. Primero, calentamos agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 25 grados Celsius. Colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Determinamos la viscosidad del agua a 30 grados Celsius. Calentamos agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 30 grados Celsius
Luego colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Finalmente tenemos lo que es la viscosidad del agua a 40 grados Celsius. El procedimiento es el siguiente: calentamos agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 40 grados Celsius. Luego colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. El mismo procedimiento lo realizamos para la viscosidad de la glicerina con variación de su temperatura. Primero determinamos la viscosidad del glicerol a 25 grados Celsius. Los pasos a seguir son los siguientes: calentamos glicerol en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 25 grados Celsius. Luego colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Asimismo, determinamos la viscosidad del glicerol a 30 grados Celsius. Primero, calentamos glicerol en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 30 grados Celsius. Colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente determinar los 5 valores de la viscosidad en dicha temperatura. Además, determinamos la viscosidad del glicerol a 40 grados Celsius. Los pasos a seguir son los siguientes: calentamos glicerol en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 40 grados Celsius. Luego colocamos en un vaso de precipitado y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Asimismo, determinamos la viscosidad de glicerol y agua con variación de su temperatura. Primero, determinamos la viscosidad del glicerol y agua a 25 grados Celsius. El procedimiento es el mismo. Primero, mezclamos y calentamos glicerol con agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 25 grados Celsius. Luego, colocamos en un vaso más pequeño y lo llevamos al viscosímetro. Finalmente, anotamos los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. La viscosidad de glicerol y agua a 30 grados Celsius. Primero, mezclamos y calentamos agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 30 grados Celsius. Luego lo colocamos en un vaso más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente anotar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Finalmente determinamos la viscosidad de glicerol y agua a 40 grados Celsius. Mezclamos y calentamos el glicerol con agua en un vaso de precipitado en una cocina eléctrica hasta los 40 grados Celsius. Luego colocamos en un envase más pequeño y lo llevamos al viscosímetro, para finalmente determinar los 5 valores de su viscosidad en dicha temperatura. Una vez obtenidos los 5 valores, se procederá a determinar el promedio. El promedio es el cociente de la suma de los 5 valores obtenidos por el viscosímetro entre la cantidad de términos. Asimismo, se procederá a determinar la desviación estándar, el cual se obtiene como resultado de la raíz cuadrada del cociente entre los 5 sumandos de los cuadrados de la diferencia de cada uno de los valores, menos el promedio sobre la diferencia de la cantidad de términos menos 1. Por ejemplo, la viscosidad del agua con una concentración del 100% a una temperatura de 25 grados Celsius tuvo un promedio de 5,362 milipascales y una desviación estándar de 0.1921. Esa misma secuencia se repite 9 veces en función de la muestra y su variación de temperatura. Los resultados los organizamos en un cuadro, el cual tiene que especificar la concentración de cada muestra y también su temperatura, para posteriormente analizar qué tanto influyen estos dos factores en la resistencia que ejercen estos cuerpos con respecto a su superficie. Bueno, en nuestra experimentación hemos hecho uso de 3 vasos, ¿no? El primero contenía 100% agua, el segundo tenía 50% de agua, 50% de glicerina, y en el último vaso teníamos 100% de glicerina. Estos vasos los hemos sometido a ciertas temperaturas, ¿no? 25, 30 y 40 grados Celsius, ¿no? Y hemos determinado en cada temperatura su viscosidad, y hemos podido ver que la temperatura influye mucho en lo que es la variación de la viscosidad de cada sustancia. Hay que tener en cuenta que la temperatura es un factor
que influye mucho en lo que es la viscosidad de las sustancias. En nuestro caso, que hemos hecho uso de agua y de glicerina, que van a ser fluidos newtonianos, la temperatura actúa de manera inversa, es decir, que al aumentar la temperatura, ir aumentando lo que es la temperatura, la viscosidad va a ir reduciéndose poco a poco. La razón de esto es porque al aumentar la temperatura, la energía cinética de las moléculas ya va a aumentar y va a reducir lo que es la fricción que hay entre ellas, ¿no? Y esto hace que así disminuya la resistencia a fluir del líquido en este caso. También hay que tener en cuenta que en el laboratorio nosotros hemos calculado lo que es la viscosidad dinámica, ya que nos hemos enfocado en medir lo que es la resistencia que opone el fluido cuando se le va a aplicar una fuerza tangencial. Bueno, en el caso del agua se observó que la variación de su viscosidad de 30 a 40 grados Celsius es muy pequeña, ¿no? Esto podemos dar por cierto, ya que al revisar una tabla que se encontraba en la página de Hyperphysics, ¿no? Muestra donde esa variación es más grande a comparación de lo que nosotros hemos obtenido, ¿no? Por lo que se puede decir que hubo un error de medición durante el experimento que hemos estado realizando. En el caso de la glicerina, al ser una sustancia muy densa, tiende a disminuir más su viscosidad en relación de temperatura, y esto se puede ver en lo que son las fichas de datos de seguridad dadas por Fortekim, donde indica va a presentar lo que es su viscosidad a 20 grados Celsius y a 30 grados Celsius. Se puede ver que hay una diferencia muy grande, ¿no? Y también en lo que es en el SAFC, donde va a presentar la viscosidad de la glicerina a las temperaturas de 20, 30 y 100 grados Celsius, siendo en 100 grados Celsius notándose ahí un cambio muy drástico en lo que es su viscosidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones industriales que se le va a dar a estos fluidos newtonianos, ¿no? Por ejemplo, en la industria alimentaria se utiliza mucho para la fabricación de alimentos y bebidas, ¿no? Se usa aquí lo que es el agua, aceites, ¿no? La leche, esa. También se usa lo que es en la industria química, ya que se van a utilizar como sustancias para transportar y procesar ciertas materias primas y productos. Y por último también tenemos que sirven para generar energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, que es un fluido newtoniano, va a lo que es a producir, va a servir como generador de energía, ¿no? En ciertos procesos mecánicos. Respecto a las conclusiones, tenemos que se observó una disminución de viscosidad del agua a medida que la temperatura aumentaba, ya que el incremento de la temperatura reduce las fuerzas intermoleculares, permitiendo que las moléculas se deslicen más fácilmente unas sobre otras, lo cual se refleja en una menor viscosidad. Como podemos visualizar en el gráfico, tenemos el porcentaje de 5.362 en lo que viene a ser la temperatura de 25 grados. Tenemos la de 30 grados que tenemos 4.980 y en 40 grados tenemos 4.848. Ahora sí, con respecto a la glicerina, tenemos que disminuye con el aumento de la temperatura, pero en una magnitud mucho mayor. O sea, es mucho más notable su cambio de temperatura, ya que son más sensibles a los cambios de temperatura en comparación con el agua. Como podemos ver, en las de 25 centígrados tenemos 602.3. En el de 30 centígrados podemos ver un cambio brusco que se pasó de 568.6.66. Y en el de 40 tenemos también que se ha visualizado un cambio total, bajando a 244.8. Ahora, respecto a la viscosidad de las mezclas del agua y de la glicerina, es intermedia en la agua pura y el glicerol puro, mostrando que las propiedades de las mezclas reflejan una combinación de sus componentes. Como también podemos visualizar al gráfico que está al lado, la glicerina, de ahí la glicerina con el agua y por último el agua.
Respecto a los datos del promedio y la desviación estándar, podemos concluir que estos datos son consistentes y confiables, especialmente para el agua, la mezcla del agua y la glicerina y también la glicerina.